Ante todo, gracias por acompañarnos. Bienvenidos aquí a la sala de prensa de la Torre Ejecutiva. Hoy el motivo nos convoca el lanzamiento del Congreso Nacional de Educación, este tercer Congreso Nacional de Educación que se desarrollará en el próximo año 2017 y obviamente aquí con la presencia de todas las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Educación Pública, van a dar detalles precisamente sobre este tercer congreso. Agradecer ante todo a los colegas de los distintos medios de comunicación por llegar a realizar la cobertura de este lanzamiento y por supuesto además de todas las autoridades del sistema educativo que nos acompaña, también se encuentra aquí en la sala, como ya estaba previsto, la comisión organizadora del tercer congreso, que como lo prevé el artículo 45 de la ley, tiene obviamente una integración muy amplia y plural que incluye representantes de las instituciones educativas públicas y privadas, sindicatos de la enseñanza, gremios estudiantiles, asambleas técnicos docentes de la ANEP, central sindical, sectores empresariales, partidos políticos y también Congreso de Intendentes. Así que, aparte de la comisión organizadora que hoy nos acompaña aquí en el lanzamiento, les agradecemos, por supuesto, la presencia aquí en la Torre Ejecutiva. Una vez más, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con las reflexiones de los integrantes que nos acompañan en la mesa, por supuesto, en nombre del Ministerio de Educación y Cultura, la ministra interina, Magíster Edith Moraes, en nombre del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, su presidente, el profesor Wilson Neto, el rector de la Universidad de la República, el doctor Roberto Marcarián, y en representación de la Universidad Tecnológica del Uruguay nos acompaña, por supuesto, el consejero doctor Rodolfo Silveira. Gracias nuevamente a todas las autoridades de la educación, tenemos representantes de todos los subsistemas de la educación pública y de otros organismos internacionales y por supuesto también del Ministerio de Educación y Cultura y otras organizaciones que están involucradas en el lanzamiento y lo que va a ser por supuesto el tercer Congreso Nacional de Educación. Una vez más, gracias por acompañarnos. Yo voy a invitar al doctor Rodolfo Silveira, consejero de UTEC, previo a la presentación que va a realizar el consejero de UTEC, el profesor Wilson Neto y el doctor Marcarián, vamos a invitar a la ministra interina de Educación y Cultura, Magíster Edith Moraes, para que nos dé la bienvenida y, por supuesto, nos dé el marco de lo que va a realizar, de lo que se va a realizar en este congreso. Muy buenos días a todos y a todas. En este acto, con este evento, estamos realizando el lanzamiento del tercer Congreso de la Educación. Este Congreso se realiza en cumplimiento de la Ley General de Educación. Es ahí donde está establecido que debe realizarse. Importa tener muy presente por qué razón y en qué consiste y por qué razón está establecido en la ley. El Congreso es un instrumento, es una herramienta de participación ciudadana. Ese concepto queremos expresarlo y ponerlo como marco muy claro para significar por qué es importante realizar el Congreso de la Educación. Como instrumento de participación ciudadana se sustenta en los principios de la democracia. Se sustenta en que el soberano, que es el pueblo, tiene voz y es necesario recoger esas iniciativas. Es necesario escuchar esa voz para construir conjuntamente el destino, el horizonte de la educación de nuestro país. Y ese sustento democrático hace que esto se transforme en una práctica democrática. Y como práctica democrática tiene su valor en sí, al que se le suma el contenido de esta práctica,
el tema de la convocatoria al Congreso, la educación. Veamos entonces el artículo 44 y el artículo 45 de la Ley General de Educación 18.437 es donde eso que acabo de decir quede establecido. ¿Y cuál es el carácter del Congreso? El carácter es, como ámbito nacional de debate, el Congreso tendrá carácter asesor y consultivo en los temas de la aplicación de la presente ley. Ese es su carácter, asesor y consultivo. En este marco también se establece quiénes son los responsables de organizarlo. Y ahí la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública es el órgano a quien le compete llevar a cabo este Congreso. Y quienes integran el Sistema Nacional de Educación Pública son quienes estamos aquí en esta mesa representando a las instituciones: UTEC, UDELAR, ANEP, coordinados por el Ministerio de Educación y Cultura. Desde que comenzó esta administración, la Comisión Coordinadora ha estado trabajando intensamente en varios temas que le competen. Este es uno, en varios temas, y ha creado grupos de trabajo diversos según esos temas. Este grupo de trabajo fue creado en el 2015 y a partir del 2015 se iniciaron las actividades correspondientes a la elaboración de este Congreso en esta administración. Uno de los cometidos de ese grupo de trabajo, integrado por representantes de las instituciones que están acá hoy en esta mesa, define convocar a una comisión organizadora. Y esa comisión organizadora es amplia en el sentido de sus integrantes, porque de los diversos sectores de la sociedad han sido convocados esos diversos sectores para integrar esta comisión organizadora, que tiene aproximadamente, para no equivocarme, digo aproximadamente, 30 integrantes de diversos sectores de la sociedad. Ya está instalada, fue instalada la semana pasada, y como el nombre de la comisión lo indica, se va a abocar a la organización. Entre ellos, ponerle el nombre, qué nombre va a tener este Congreso. Importa también presentarles hoy, en este marco que decía recién, que es donde va a adquirir sentido el Congreso, este marco que hace que esto sea un asunto de Estado desde el momento que está en la ley, y de un Estado que busca promover y hacer sustentable a las democracias. Entonces, en ese marco, el Congreso está concebido como un proceso que ocurre en un tiempo, no es una única instancia, primera cosa. Lleva un largo tiempo de trabajo, de elaboración, que
Es necesario que exista ese tiempo para que pueda participar toda la ciudadanía en su amplio espectro de composición y a nivel de todo el territorio nacional. Por lo tanto, reuniones locales en todos los departamentos, en todos aquellos pueblos que quieran, sin duda, que su voz sea escuchada, ahí habrán reuniones para trabajar en torno a la educación que queremos y a la educación que es posible, pero sobre todo a la educación con la que nos comprometemos. Hay aquí una dimensión de construcción muy importante a tener en cuenta. El Congreso tendrá como producto un documento que recoge todas esas inquietudes, todos esos aportes. Y claro que para hacerlo en profundidad es necesario ese tiempo. No solo para recoger y sistematizar las producciones locales, sino también para convocar, para invitar, para promover a que esta práctica democrática sea también sustentable. En ese sentido, la comisión organizadora trabajará y propondrá una modalidad de congreso, una modalidad de trabajo, una metodología para el congreso. Por suerte, este es el tercero. Y entonces ya hay alguna experiencia acumulada en ese sentido. Y cuando hablamos de experiencia acumulada, hablamos también de lecciones aprendidas, de cuántas cosas que se realizaron requieren mejoras. ¿Y mejoras en qué sentido? Mejoras en que la participación sea amplia, sea plural y sea de toda la ciudadanía. Pongo la palabra toda no contando en número, sino buscando más que nada que sea amplio el espectro de los distintos sectores que componen a la ciudadanía. En ese sentido, los temas, una de las lecciones aprendidas es no muchos temas. Acotar la cantidad de temas para poder trabajarlos en profundidad. Lo que se gana en disminuir el número de temas es en la profundidad que se puede hacer de cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos entonces presentados 4 ejes. Se propone esto a la comisión organizadora que podrá modificar, podrá cambiar, pero sin duda que estos temas van a requerir también que no se presenten en el vacío, sino que hayan documentos que los acompañen para el debate. Documentos que ya existen, información que ha sido producida en el transcurso de todos estos tiempos, pero también, si es necesario, documentos que se elaboren exclusivamente, si es necesario,
para mejorar la cantidad de información. Porque el debate requiere que sea en el marco de abundante información y de información veraz, información que permita construir una propuesta sustentada en una realidad. Ese es el interés, ese es el propósito. Transcurrirá entonces este Congreso durante todo el año 2017. Y las instancias serán locales y el cierre será con un encuentro nacional. Más que esto, sin duda que será lo que la comisión organizadora vaya tomando decisiones en este tiempo. Pero sí queremos que el 2017 sea el año del Congreso de la Educación. Desde el 15 se ha venido preparando y tomando estas decisiones. Se concreta en el año 2017. Yo agradezco la presencia de todos ustedes hoy. Sin duda que nos satisface muchísimo porque queremos que el Congreso recoja múltiples voces y para eso es necesario una difusión que convoque, una difusión que comprometa y una difusión que estimule, que anime a todos, a los que son usuarios de la educación, que en sí somos todos los ciudadanos, y a aquellos que tienen que tomar decisiones acerca de la educación. Importa muchísimo la presencia en todos los encuentros locales de las familias, de la comunidad, para que las aspiraciones y las posibilidades sean algo que se pueda recoger. Dejo por acá y reitero, agradezco con el compromiso de que este Congreso muestre lo que la ciudadanía plantea y permita construir, elaborar acciones que marquen el horizonte de un plan de educación. Muchas gracias. Vamos a invitar al doctor Rodolfo Silveira, consejero de UTEC, para que nos acompañe. Adelante, Rodolfo. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Bueno, un placer realmente estar acá, como en representación del Consejo de la Universidad Tecnológica, que todo el mundo dice la nueva universidad. Yo a esta altura ya hemos trabajado tanto en estos 3 años que ya estoy cansado, que me parece ser muchísimo que existimos, pero realmente en la historia de nuestro país y en la historia del sistema educativo somos una nueva universidad, que estamos sentados en esta mesa porque estamos convencidos de que es la forma de trabajo, absolutamente convencidos. Y como decía la ministra, acá el pensar en un Congreso de Educación en Uruguay, en donde haya un espacio de reflexión, de diálogo, de propuestas, sin verdades reveladas, por lo menos desde la UTEC, nosotros no tenemos ninguna. Tenemos algunas cosas que queremos hacer y algunas que estamos haciendo e intentamos hacerlas lo mejor posible, pero sería absolutamente difícil y muy poco productivo si nosotros no tuviéramos a Marcarián, no tuviéramos al Ministerio, no tuviéramos a Neto, digo por ser los nombres que estamos sentados en esta mesa, pero que representan a las autoridades,
y sería totalmente imposible si no estuviera la sociedad en su conjunto. Y como universidad del interior, porque quizá esa es el sello distintivo de lo que nosotros estamos, porque eso fue lo que nos mandó la ley a hacer y es lo que estamos tratando de hacer, esa universidad del interior no puede salir si no trabaja en conjunto con quienes tienes acumulado más de 100 años o 150 años de historia de la educación de este país. Y trabajar en el interior es, aún hoy en Uruguay, país chiquitito así, bastante diferente a trabajar en Montevideo. Y si no nos juntamos en el interior y no escuchamos a la gente, que es en definitiva lo que este Congreso permite, espacio de discusión, cada uno desde su punto de vista, pero escuchando a los actores y a aquellos a quienes, que son los niños y los jóvenes, y en el caso nuestro, jóvenes universitarios, que hacen un tránsito educativo por el resto de las instituciones que integran el sistema, no vamos a poder lograr que lo que estamos haciéndole, pidiéndoles un cachito de su vida presente para darles todo un futuro para dentro de 30 o 40 años del Uruguay que todos soñamos. Y esto es posible, porque el gobierno en eso se ha comprometido y así lo estamos haciendo. Muchas gracias. Invitamos al doctor Roberto Marcarian, rector de la Universidad de la República. Adelante. Empiezo pidiendo disculpas a los amigos, vecinos y gente de los organismos internacionales por no haberlos saludado, porque entré a último momento y me planté aquí. Ya nos saludaremos cuando estemos saliendo. Yo le voy a detallar un poco el temario de la reunión del Congreso, que fue elaborado en la Comisión Coordinadora, y participamos nosotros, participó Rico por la Universidad de la República en diversas instancias, de manera de dar un panorama de lo que ella decía que va a seguir en elaboración, pero aún así hay pautas generales, se le llama ejes temáticos a esto, y voy a hacer algunos comentarios desde mi institución, para que tampoco no tenga que hablar de nuevo después. Una cosa que quiero comenzar diciendo es que los esfuerzos del Gobierno Nacional por organizar etapas abiertas para pensar el Uruguay del futuro y no quedar atados demasiado al día a día de la gestión, son importantes y puede que no tengan la repercusión que los promotores y los que participamos en eso querríamos. El diálogo social, que es una operación grande en la que la Universidad de la República ha participado muy fuertemente porque la logística del diálogo social es universitaria. Hay un equipo central, hay relatores por cada una de las 10 mesas, hay gente que va a hacer los informes finales, etc. Eso fue todo hecho en convenio entre la Universidad de la República y la OPP o la Presidencia de la República y 3 ministerios más que son los que están encargados por la Presidencia de hacer eso. Es una instancia que discutimos en su momento en la Comisión Coordinadora si no se solapaba demasiado con el Congreso, que si bien es una cosa mucho más específica, no está pensada para el año 30 o 50 del siglo XXI, sino que es un Congreso de Educación mucho más del día o de los momentos presentes. La discusión se saldó casi que por la vía de la cronología, porque el diálogo social va a terminar en este año. Está terminando, eso yo conozco los detalles porque he ido a la inauguración de casi todas las mesas, una vez con unos ministros, otra vez con otros, o con el presidente del director de la OPP, y por lo tanto el Congreso va a recibir los insumos que hubo en el plano educativo y cultural para meter toda la temática cercana, va a tener los insumos elaborados en este diálogo social presentes y creo que eso va a ser un aporte importante para los documentos de los que hablaba la ministra interina. El eje temático número 1 es educación para todos en todo el país. Este punto tiene una descripción inicial al cual le hemos dado mucha importancia. También discutimos acerca de cómo redactar esto. La subtemática es aporte para la elaboración de un plan nacional de educación en todos los niveles, primera infancia, educación inicial, primaria, media, tercera y superior.
Nos pareció útil abrir esta puerta de plantear la temática de un plan de la educación globalmente considerado. Creo que es una carencia que el país tiene muchas carencias, no sé si para hablar de otras que nosotros notamos desde la Universidad de la República, estamos necesitando tener un plan de avance tecnológico y científico global que está periclitado, el plan que se le ha llamado PENCTI, que se elaboró hace cerca de 10 años, tenemos que hacer uno nuevo porque ha cambiado todo. Aquel fue elaborado en un contexto nacional e internacional distinto al actual, y el mundo de la ciencia, la tecnología varía a una velocidad muy vertiginosa que plantea que cosas que eran importantes hace 10 años ahora han perdido importancia o están en etapa totalmente consolidada y aparecen nuevos desafíos. Algunos viejos desafíos que uno no veía como importantes reaparecen ahora como importantes. No voy a dar ejemplos de esto porque me iría toda la mañana, y el mediodía y la tarde. Así que la idea de lograr una coordinación mayor del sistema educativo a través de un plan aparece aquí como una temática fundamental. El título es Educación para todos en todo el país. Está bien puesto, me parece, pero está subrayado este asunto. El segundo ítem, que está dirigido a la universalización y calidad de la educación, se refiere explícitamente a la educación media por un lado y a la educación de niñas y uruguayos desde el nacimiento a los 6 años. Hay un destaque de universalizar esa etapa. Nosotros no nos enojamos porque el sistema terciario superior no apareciera acá expresamente, porque no estamos en condiciones de plantearnos la universalización de ese sistema en este momento, por más que es una aspiración que podríamos ponerla como aspiración. Pero acá se trata no de aspiraciones, sino de ver cómo se concreta esto, porque eso está establecido en la legislación nacional y lo queremos hacer decididamente, y se están dando grandes pasos en ese sentido, y se trata de hacer un balance de qué de eso se está haciendo bien y cómo se puede profundizar. En particular con calidad, como dice el título expresamente del eje temático. El tercero es más abierto, no tiene ningún desarrollo: educación, diversidad y diversificación. Eso está claro que abarca todos los temas que tienen que ver con las políticas de derechos llamadas en estos tiempos, que han tenido un desarrollo grande, que incluso hay que ver en qué medida ese ritmo hay que llevarlo correctamente en relación con los temas anteriores, universalizar y tener calidad. Es un tema que está abierto. Este es un tema típico de los que se avanzó muy rápidamente en algunos terrenos. Llegó la hora de ver un poco en qué medida hay que seguir poniendo esto en el centro de los focos de mucha gente que lo tiene. Hay mucha gente que tiene estos temas como sus temas principales, y hay que ver en qué medida eso se acompasa con las otras necesidades que el país tiene en materia educativa. El punto cuarto es un tema abierto para que se pueda incluir lo que se quiera: los desafíos de la educación. Acá se han destacado 4 puntos. La articulación, que hace al primer tema, como lo comenté al principio, ahora no lo voy a desarrollar más. La complementariedad, este es un tema, bueno, acá el directivo de la UTEC se acaba de referir a eso. Está claro que el sistema tiene que aumentar su complementariedad, en particular en los sectores en los que estamos trabajando con las mismas etapas etarias, que es el caso nuestro, y en particular las posibilidades que tienen los sistemas de uno y del otro lado para ayudar a los otros. Para decir un caso típico que nos preocupa particularmente, está el problema de la formación docente, en la cual la complementariedad se transforma en un problema crucial y que hay que encararlo correctamente. Ese tema está reapareciendo a nivel político, y la reaparición tiene que tener características que atienda a esto que está escrito ahí, la complementariedad. La flexibilización del sistema, esto no es una cuestión menor, se han dado grandes pasos. En nuestro caso hemos avanzado en muchas de estas cosas bastante bien, no digo que muy bien, porque, por ejemplo, está en etapa de revisión el año que viene nuestra ordenanza de grados, que hace los problemas de flexibilización en el sistema universitario. Hay que ver cómo nos flexibilizamos con la UTEC, cómo lo hacemos con el sistema de formación docente, cómo lo hacemos con las etapas superiores de la UTU, etc. Hablo desde mi óptica porque es la que yo conozco bien. Las titulaciones ni que hablar. El hecho de que las titulaciones permitan seguir avanzando en eso, aquello de la educación durante toda la vida, es crucial. Los títulos no pueden ser un mojón así que se puso el título arriba de la mesa y ya todo el mundo satisfecho. Por el contrario, hay que ver en qué medida el propio título impulsa para seguir avanzando, no solo en tener nuevos títulos, sino en tener formaciones más amplias y profundas, que eso se trata. Aquí aprovecho este bien universitario para decirle que estamos discutiendo el otorgamiento de títulos a través de chips.
no hacer desaparecer el papel que todo el mundo quiere tener pegado en la pared. Todo el mundo no, los medios y los abogados en primer lugar, pero otras profesiones no nos importa nada el papel, pero el papel lo vamos a seguir dando, pero en este país que se está digitalizando muchísimo, la cédula de identidad es digital ahora, es un chip. Yo creo que la gente no se da cuenta que eso que tiene ahí medio doradito es la información que se necesita para saber quién es la persona. Bueno, vamos a hacer lo mismo con esto, queremos hacer lo mismo que esto. Tenemos gran apoyo del Poder Ejecutivo, de la AGESIC en particular en esto. Esta es la temática. Yo creo que el llamamiento abierto que la ministra ha hecho, y lo hacemos todos, es evidente. Querríamos que hubiera participación. A mí me ha dolido un poco que algunos convocados a la reunión han dicho que no van a participar, me lo digo con sinceridad. Hay gente que respeto mucho, que estimo, pero que creo que no le hace bien a esta construcción que haya gente que se aleja del pique diciendo esto está mal hecho, se hizo atrasado, cosa que es verdad porque nadie lo va a negar, y por tanto no queremos saber nada con esto. Yo creo que es una actitud que no conviene, que esta apertura sincera que hacemos del sistema educativo la vamos a respetar, todos estamos interesados en respetarla, porque si no pierde sentido todo este proceso. Hacer una cosa tan grande durante un año para que cuatro caras de locos decidamos que vamos a hacer lo que nosotros queremos y no le oímos a nadie, no sirve para nada, porque a veces los 4 locos nos reunimos en casa, tomamos unas copas y sacamos un documento. Y no se trata de eso. Al contrario, de oír las voces, que muchas veces no las oye, la pura verdad, lo que se dice del interior es tal cual. Yo puedo dar mis experiencias personales en este sentido, de tener que ir al interior, a oír, a sentir sensibilidades distintas, que muchas veces pueden no tenerse, e incluso muchas veces a tener que atemperar algunos localismos que aparecen, porque no todo es bueno lo que aparece en el interior, porque la onda de que vamos al interior, entonces aquello lo que venga está bien, no, eso no es cierto tampoco. Pero la manera de discutir qué es lo que tenemos que construir conjuntamente es sabiendo qué es lo que se pide, no diciendo lo que se pide es lo que yo te pido. Así que acá no es lo que nosotros pedimos, es abrir un diálogo para plantear los problemas de una situación nacional importante, de un problema que tenemos que ayudar a resolver, que tiene malas resoluciones en todos los niveles y que queremos mejorarlo, y para eso queremos oír distintas opiniones. Yo termino con este llamamiento a la apertura total y a la disposición a pelear porque esto sea como lo estamos diciendo. Muchas gracias. Vamos a invitar al profesor Wilson Neto, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Adelante, Wilson. Bueno, en primer lugar ya se ha planteado el hecho que, como es habitual en este tipo de instancias, se conforma una comisión organizadora que le da realmente rumbos y desarrolla una logística compleja a nivel nacional. Pero me gustaría simplemente resaltar 3 aspectos. Uno está vinculado a la temática que el señor rector de la universidad ha planteado. O sea, es intención de distintos actores, si se transfiere a la comisión organizadora y a la sociedad en su conjunto, el hecho de que el acumulado en estos años nos lleva a profundizar en el análisis y profundizar en el debate respecto a lo que implica una educación para todos, respetando la diversidad, transformando las instituciones para dar respuesta y que cumplan sus cometidos actuales y futuros, y en ese marco englobar y analizar un término muy discutido, pero muy importante, que es el término de calidad. O sea, una educación para todos, en todo el país, de calidad, en función de lo que la sociedad laude y demande como calidad, transformando las instituciones y transformándose las instituciones para poder dar respuesta, pero con una diferencia sustantiva de una historia tal vez de nuestro sistema, que es no dejando de lado la uniformidad y atendiendo la singularidad. O sea, la diversidad como un elemento a tener en cuenta y el desafío de los distintos actores para encontrar caminos para que estos objetivos se cumplan. Ese elemento viene después de 2 congresos donde se discutieron varios temas y se pusieron en relieve, y que de alguna manera eran importantes, no sé, por mencionar algunos. Acá hay compañeros que hace ya larga data que también están trabajando
en este tipo de eventos. En un momento nos interesaba que la población toda discutiera, por ejemplo, la importancia de la tecnología y la educación, o la tecnología y el desarrollo, o la educación y el desarrollo. Y yo creo que este Congreso lo que permite es establecer una discusión de la educación, pero en una clave claramente de derechos, de derechos que tenemos como sociedad la obligación de materializar. Y ustedes dirán, bueno, pero esa es su responsabilidad en el momento, y coincido plenamente. Es la responsabilidad de un conjunto enorme de personas que han entendido que este tiene que ser el camino. Pero también enmarcado en una sociedad que también tiene que naturalizar que la educación es un derecho. Y tiene que naturalizar todos los actores, que las instituciones que la componen tienen que promover y autopromover sus transformaciones para que este derecho se convierta en realidad. Y ese es el primer enfoque. El segundo enfoque me parece que es interesante por el desarrollo que ha tenido el país y la disponibilidad que hoy tiene para poder comunicarnos. El hecho de tomar un año es para poder, yo diría, poner a disposición de la sociedad toda, no de quienes estamos más cercanos al uso de los distintos medios, no aquellos que trabajamos en la educación con la completitud de los centros urbanos, de primaria, secundaria, auto y formación en educación, de salas de videoconferencias, o distintas formas que hoy ya se hacen cotidianas a la relación, a la gestión y a la educación. Pero eso es parte de las personas que han tenido la oportunidad de transitar el sistema educativo en estos tiempos. Y ahora estamos invitando a la sociedad toda de que haga uso de todos los espacios educativos. Disponibilidad total, contraturnos, fines de semana, en los momentos que se entienda pertinente, con otras instituciones de cada una de las localidades, clubes sociales, organizaciones sociales, para poder abrir este debate. La ministra lo planteó con claridad. Este es el tercer congreso y de cada uno de ellos, todos generamos aprendizajes, pero también generamos cultura de participación. Por tanto, la invitación claramente está dada a todos y cada uno de los integrantes de esta sociedad, organizados de distintas maneras, con distintas miradas de la realidad que abordan, con distintos intereses propios también de las sociedades, y que todas esas voces puedan estar ahí presentes para lograr en esa diversidad encontrar documentos y referencias que sean un insumo importante para poder redireccionar, para poder profundizar, para poder transformar. De eso se trata. Y por tanto, poner a disposición de toda una sociedad lo que hoy disponen sus hijos me parece que es algo también importante. Y simplemente para culminar es ampliar la invitación a todos aquellos que a lo largo del tiempo han intentado encontrar espacios para que su voz se haga presente. Bueno, cada vez más aparece en este informe inicial, pero en una postura, a mi entender, sin marcha atrás en el país, que podemos enmarcar en un proceso de descentralización, pero que significa estar cerca de la gente, que significa tener la capacidad de escuchar. No por estar cerca uno tiene la capacidad de escuchar. Y que de alguna manera toma el territorio como una unidad de opinión, de valoración, de acción, pero también de validación de todo aquello que las distintas instituciones y la sociedad diariamente deben analizar, deben intervenir, deben opinar, pero también, insisto, deben validar. Es momento que la sociedad toda y en cada uno de los rincones tenga capacidades en todos los ámbitos, no solo en el que nos compete, de construir su propio relato. Estamos en sistemas donde eso es una dificultad. La profundización de la participación, el poder construir cada sector de la sociedad en cada territorio su propio relato. Hoy, de alguna manera, está permanentemente bombardeado por otros medios disponibles en las sociedades modernas, pero que impulsan las voces de algunos y acallan fuertemente las voces de muchos. Por tanto, este espacio que está enmarcado dentro de este proceso, en este periodo denominado gobierno de cercanías, claramente
es un elemento más de peso, por el peso que tiene la educación, la importancia que tiene la educación, pero también en esa dinámica, en esa mecánica, yo diría en esa concepción, donde la voz de todos y cada uno importa. Y simplemente para terminar, lo dijo Rodolfo, como integrante del directorio de UTEC, estamos acostumbrados a discutir mucho, quienes estamos en estas mesas, y ustedes también, muchos de los que aquí nos acompañan. Estamos acostumbrados a debatir y tratar de forjar estructuras nuevas, a pesar de que cargamos con las mochilas de las actuales, que tienen un gran acumulado, pero también tienen elementos que deben de transformarse. Pero el desafío, en nuestros casos, el de todos los que participamos de estas instituciones, es no ceder en ese sentido. No ceder a la primera dificultad, porque estamos convencidos que este es el camino, Que hoy aquí nos acompañen distintos integrantes del sistema educativo en todos sus niveles y sus organizaciones, que aquí hoy nos acompañen distintas organizaciones internacionales, que aquí nos acompañen, ¿sí?, dirigentes del PICNT, que aquí nos estén acompañando en definitiva, porque este simplemente es una pequeña invitación a la sociedad toda, los distintos actores que tienen que ver con la vida, con la sensibilidad y con la realidad que tenemos que transformar, es un motivo aún más de responsabilidad y compromiso para todos los que aquí nos encontramos. Por tanto, y ahora sí, termino, invito a la población en su conjunto, de su lugar, con su visión, a ponerla en debate con respeto, con tolerancia, a ponerla en debate con otros, para de esa manera encontrar cómo tiene que ser una sociedad democrática, el camino de los muchos o el camino de todos en función de darnos certeza, seguridad y fundamentalmente confianza. Muchas gracias.